tardes. En esta oportunidad nos ha tocado explicar un ejercicio donde podemos analizar y escribir el método estadístico descriptivo, en el cual está conformado por Maciel Crobeto Silva, Kevin Custodio Cumpa, Leslie Escobar Negro, Estefanía Saca y el que les habla, Sebastián García. Bueno, en la ciudad de Piura encuentra la farmacia ubicada en Miraflores, de nombre Inca Pharma, en el distrito de Castilla. El lunes 4 de mayo del 2020 entraron alrededor de 50 personas con una cierta de edad comprometida de entre 20 y 60 años, en la cual adquirieron ciertos medicamentos como son el paracetamol, aspirina, hidrocloriquina y la invectina, en lo cual la población se desarrolló en la ciudad de Piura. Hemos sacado 50 personas que compran en la farmacia Inca Pharma del distrito de Castilla. Es la muestra. En este total de personas adquirieron una cantidad de 80 medicamentos distribuidos de la siguiente manera. Siguientes símbolos. P en lo que representa paracetamol, AZ en lo que representa acitromicina, AS representa aspirina, H en lo que representa hidrocloriquina y la I representa ivermectina, en lo cual las cantidades son 10 cantidades de paracetamol, 25 cantidades de acitromicina, 30 cantidades de aspirina, 5 cantidades de hidrocloriquina y 10 cantidades de ivermectina, en lo cual hizo un total de 80 cantidades. Bueno, a continuación le doy pase a mi compañera Maciel Crobeto. Ya, en la siguiente podemos apreciar la lista de los medicamentos y la frecuencia absoluta donde se encuentran las cantidades y el total. Aquí vamos a hallar la frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa vamos a dividir 10 entre el total, que es 80, que nos da 0.125. Y así sucesivamente con todo. La frecuencia relativa se debe sumar y en el total debe dar 1. Para hallar la frecuencia porcentual debemos multiplicar la frecuencia relativa por 100. Multiplicamos 0.125 por 100 y esto nos va a dar 12.5. Hacemos el mismo procedimiento con los números y esto nos debe dar como total 100. Para hacer el gráfico circular debemos multiplicar la frecuencia porcentual por 360. La pregunta es, ¿cuál es el medicamento que se consumió en mayor cantidad del porcentaje? Y como podemos apreciar, el medicamento más consumido fue la aspirina con un porcentaje de 31%. Le doy pase a mi compañero. Bueno, acá podemos observar la organización de datos obtenidos en un cuadro estadístico. Bueno, para para obtener estos datos de los intervalos, de la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada y por último, pues, la frecuencia de porcentual. Bueno, tenemos que pasar a unos pasos, que por ejemplo el paso número 1 se tiene que hallar el rango. Pues la fórmula es rango es igual al máximo número menos el número mínimo. En este caso, pues el máximo número es 60 y el mínimo pues es 20. Entonces eso se restaría y eso nos da que es 40. Entonces 40 significa el rango. En el paso número 2, pues es el número de intervalos, que intervalo se representa por la letra K.
pero tenemos que saber la fórmula de Sturger, que esto pues es K es igual a 1 más 3.22 logaritmo de n. Ojo que en logaritmo tenemos que sacarlo de base en 10. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues que es 1 más 3.22 logaritmo de n, que ya lo hallamos, que es 50. Esto nos sale a 6.5. Pero tenemos que, pues tenemos que el número entero superior tenemos que hallarlo, ¿no? Que en este caso es 7. Entonces, los intervalos es 7. En el paso número 3, pues tenemos que hallar la amplitud, que la amplitud nos dice que A es igual al rango sobre el intervalos. Entonces, el rango que ya hallamos, que es 40, y los intervalos, que es 7, entonces esto nos da 5.7. Igualmente, pues, que tenemos que ya hallarlo al número entero superior, que es 6. En el paso número 4, pues, es el nuevo rango. El nuevo rango, pues, la fórmula es rango. El nuevo rango es igual a intervalos por la amplitud. Entonces, eh, se, entonces se resuelve que la amplitud, que es 7 por los intervalos, ¿no? Que es 6. Entonces, 7 por 6 es 42 y ahí nos da el nuevo rango. En el paso número 5, pues es en el exceso. El exceso es la E es igual al nuevo rango menos el rango. El nuevo rango que lo hallamos, pues que es 42 menos 40, que es el rango que nos dieron al principio del paso número 1. Entonces esto es 2, porque se restaría, ¿no? Pero nos dice que el exceso pues se tiene que dividir en ambas partes. Por ejemplo, el número mínimo que se representaba en 20 se tiene que restar 1 y esto nos da 19. Y el máximo número que representaba 60, pues se tiene que sumar 1, entonces es 61. En este caso, pues, si se darán cuenta, el rango era, el mínimo era 20 y el máximo era 60, pero hallando el exceso, vamos a obtener nuevos números, ¿no? Que sería ya no es 20, sino que ya sería 19, y ya no es 60, sino sería 61. Bueno, como ya hallamos los pasos, pues los intervalos serían de 19 a 25, y entonces, a 25, ¿por qué? Porque como hallamos la amplitud, pues va de 6 en 6, entonces 25 va a ir a 31, 31 a 37, 37 a 43, 43 a 49, 49 a 55 y 55 a 61, ¿no? En las marcas de clases, pues, se tienen que sumar los intervalos sobre 2. En este caso, pues, sería 19 más 25 sobre 2, nos daría 22, 25 más 31 sobre 2 a 28, y así sucesivamente. En las frecuencias absolutas, pues, ya habíamos tenido esos datos en el primer recuadro que nos explicó el amigo Sebastián. La frecuencia absoluta acumulada, pues se dice que se tiene que poner el primer dato, que vendría a ser 8, y para resolverlo, pues se suma en zigzag. En este caso, pues es 8 más 12, que vendría a ser 20, ¿no? 20 más 11 es 31, 31 más 8 es a 39, 39 más 5 es a 44, 44 más 4 es a 48, 48 más 2 es 50. Bueno, para hallar la frecuencia relativa, se dice que se tienen que poner los datos de la frecuencia absoluta sobre el número total de las personas, ¿no? Que en este caso es 8 sobre 50, que nos daría 0.16. La otra columna es 12 sobre 50, 0.24, 11 sobre 50, 0.22, 8 sobre 50, 0.16,
5 sobre 50, 0.1, 4 sobre 50, 0.08, y por último 2 sobre 50 es 0.04, y esto tendríamos que sumarlo y nos tendría que dar 1. Igualmente, pues en la frecuencia relativa, pues se tienen que tomar el primer dato de la frecuencia relativa, entonces esto se sumaría en zigzag, o sea, 0.16 más 0.24, eso nos daría 0.4. 0.4 más 0.22 a 0.16 y así sucesivamente, pues, ¿no? En la frecuencia porcentual, pues, se tienen que tomar los datos de la frecuencia relativa. Esto se multiplicaría por 100. O sea, 0.16 por 100 nos da 16, 0.24 por 100 es igual a 24, 0.22 por 100, 22 y así sucesivamente. Y esta suma tendría que salir a 100. Bueno, en este caso nos ha tocado representar un diagrama denominado histograma, en la cual está determinado por los datos obtenidos de intervalos y la frecuencia absoluta. En color azul podemos observar los datos obtenidos de intervalos de 19 a 25, teniendo como frecuencia absoluta 8, ¿no? En el anaranjado tenemos pues que es de 25 a 31, que tenemos como frecuencia absoluta a 12. En el 31 a 37, de color gris, que es 11, de color amarillo, 37 a 43, que es 8, en el color azul, que es 43 a 49, tenemos la frecuencia absoluta que nos representa 5. En el color verde, pues es 49 a 55, que es 4. Y por último, pues 55 a 61 de color azul marino, pues, ¿no? Que nos representa por 2, siendo un total de 50. Bueno, paso a mi compañera Leslie. Para calcular las medidas de la tendencia central, primero tenemos que encontrar la media aritmética, que tenemos que multiplicar la marca de clase por su respectiva frecuencia, que sería 22 por 8 más 28 por 12 y así sucesivamente hasta llegar al 59 por 2. Después tenemos que sumar estas multiplicaciones y dividirlo entre el número total, que es 50, en donde nuestra media aritmética saldría 35,2. Nuestra interpretación de la media aritmética es que el promedio de las edades comprendida está entre los 32 años. Para hallar la moda, tenemos que buscar la frecuencia absoluta más alta, que sería 12, que le vamos a llamar el FI. Luego a la frecuencia que se encuentra arriba le llamamos FI1, que sería 8. Y la frecuencia que se encuentra en el inferior la vamos a llamar el FI más 1, que sería 11. Después tenemos que identificar el intervalo modal, que sería el intervalo asociado a esta frecuencia, en donde nuestro límite inferior es 25, más la amplitud 6, en donde nuestro FI más 1 es 11, entre el FI menos 1, que es 8, más el FI más 1, que es 11, en donde nuestra moda saldría 28,47. Para la moda, nuestra interpretación es que las edades que más se repiten comprendidas entre 25 y 31 años. Ahora, para encontrar la mediana, tenemos que dividir el número total, ¿no?, entre 2, que sería cuenta entre 2, que es igual a 25. Como dice la fórmula, límite inferior, que es 31, más la amplitud, que es 6, n entre 2, que nos salió 25, menos el FJ, que es 20, entre el FJ minúscula, que es 11, en donde nuestra mediana es 73,73. Y la interpretación de la mediana es que el punto medio de todos estos datos es 34. Ahora le doy pase a mi compañera Estia. En este cuadro nos ha tocado representar lo que son las medidas
medidas de dispersión. Para eso hemos tomado los siguientes datos, que es los intervalos, las marcas de clase y las frecuencias absolutas. Para hallar lo que es, empezaremos primero varianza. La varianza se halla en lo que es la historia de la multiplicación de las marcas de clase con la frecuencia absoluta y todo dividido entre el total, que sería 1760 entre 50, que da un resultado de 35.2. Luego la varianza de intervalos, que está determinada por la sumatoria de la frecuencia absoluta multiplicada por las marcas de clase, todo esto elevado al cuadrado, entre n, que sería nuestro total, menos lo que es la varianza al cuadrado. Esto nos sale un resultado de 99.30. Para hallar la desviación estándar, tenemos que sacarle la raíz a lo que es nuestra varianza de intervalos. Y nos da un resultado de 9.96. Tenemos el coeficiente de variación, que está determinado por la desviación estándar entre la varianza multiplicado por el 100%, que nos da un resultado de 0.3. Luego el coeficiente de asimetría, que es la varianza menos la moda, todo esto dividido entre la varianza, que nos da un resultado de 0.19. Y como es el gráfico, tenemos tres tipos de asimetría: la asimetría negativa, la asimetría y la asimetría positiva. En este caso, nuestra asimetría es positiva. Y luego tenemos la kurtosis, que es la sumatoria de las marcas de clase menos la varianza, todo esto elevado a la multiplicado por la frecuencia absoluta entre el n, que es nuestro total, por la desviación estándar a la cuarta, y nos da un resultado de menos 0.6. Mostrado en el gráfico, igual tenemos dos de kurtosis. Tenemos la leptocúrtica, la mesocúrtica y la platicúrtica, pero en este caso, como está comprendida entre los datos menor a C, sería platicúrtica. Gracias.